Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros, maestra? A continuación, cumpliendo con la tarea correspondiente a la segunda unidad de la materia de taller de integración diagnóstica, se expondrán dos temas muy importantes en el ámbito laboral, los cuales se extrajeron del libro de reclutamiento, selección, contratación e inducción del personal de Jaime Grados Espinosa. Estos temas son los reportes psicológicos en la selección de personal del capítulo 13 y la evaluación de reclutamiento y selección de personal del capítulo 15. Ambos temas son fundamentales en el quehacer del psicólogo laboral, por lo que a continuación nos disponemos a revisar el contenido de dichos capítulos. Iniciaremos esta exposición con el tema de los reportes psicológicos en la selección de personal, ubicado a partir de la página 317 del libro. Por aquí podemos encontrar que en la psicología del trabajo, el problema de la comunicación entre el psicólogo y el no psicólogo, es decir, entre el psicólogo y el reclutador, gerente, etc., es difícil de creer, pero bastante común, ya que en ocasiones se olvida que el interlocutor no comprende la jerga y se manejan términos que resultan ser confusos, por lo que se señala que, de mantenerse este problema, el que sale perdiendo en primer lugar es el candidato al puesto y en segundo lugar la empresa. Aunque también el reclutador y el psicólogo pierden, ya que si no puede haber una comunicación efectiva entre ambos, puede decirse que están atentando contra los principales objetivos de cualquier empresa, que es, por supuesto, una comunicación efectiva. Por ello, hay que evitar los tecnicismos que dificulten la comprensión, claro, siempre y cuando no estemos dirigiéndonos a otros colegas o profesionales de la salud mental. Así que es bien importante tener conciencia de hacia quién nos estamos dirigiendo, pues no es lo mismo notificarle los resultados a un reclutador de personal o gerente administrativo que a una psiquiatra o a una trabajadora social. Así pues, es obligación del psicólogo afinar la capacidad de comunicar de manera clara y práctica los resultados. Por ello, se menciona que se han diseñado diferentes tipos de conclusiones en los reportes que se vuelvan más fáciles de entender para personas no especializadas. Estas conclusiones se pueden dividir en 4 tipos, cada una de las cuales tiene sus ventajas y desventajas que a continuación vamos a revisar. Por aquí encontramos a la conclusión abierta. En ella se especifican los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas, así como el diagnóstico y pronóstico del sujeto. Aquí no es necesario poner todos los detalles de la prueba, sino lo más significativo, y debe de hacerse de una manera fluida y concisa, incluso con nuestras propias palabras. En un momento más vamos a ver unos ejemplos de este tipo de conclusiones. Por otro lado, en la conclusión cerrada se notifican los resultados por medio de porcentajes, de puntuaciones T, es decir, se comunica de una manera gráfica, de una manera numérica. En tanto que la conclusión mixta, como su nombre lo indica, se mezclan las dos formas de conclusiones anteriores, ya que en ocasiones hay aspectos subjetivos que pueden expresarse perfectamente por medio de una conclusión abierta, pero difícilmente mediante una gráfica en una conclusión cerrada. Por ejemplo, una persona que haya obtenido en la prueba de Shipley una puntuación baja en el vocabulario, probablemente no sería suficiente con mostrar su puntuación estándar, natural o percentil, ni tampoco mostrando solamente un resumen del resultado, por lo que quizá sería ideal mostrar tanto la gráfica como la interpretación de los resultados, y de esa manera estaríamos hablando de una conclusión combinada o mixta. Y como dice por aquí, para disminuir los problemas en la comunicación de las conclusiones, es conveniente que el psicólogo defina y explique cada uno de los aspectos que está midiendo, de manera que los ejecutivos puedan saber qué significado tienen y no interpreten mal los datos que quizás resulten valiosos en alguna decisión. Por último, tenemos la conclusión condicionada, la cual se refiere a limitar, coartar o restringir la contratación
en tanto no se haya cumplido con ciertos requisitos indispensables. Por ejemplo, un candidato a una vacante bilingüe que cumple con todos los requerimientos de la empresa, excepto con el nivel de inglés, podría aceptársele con la condición de mejorar el idioma y acreditar el TOEFL. Por aquí vamos a observar algunos ejemplos. Antes que nada, es importante señalar que independientemente del tipo de conclusión que se vaya a utilizar, el reporte siempre va a llevar el nombre, la edad, la fecha de aplicación y la firma del psicólogo. En pantalla observamos una conclusión abierta donde podemos apreciar cómo se enumeran las características de la personalidad del sujeto de una manera clara y concisa, con un lenguaje muy entendible, sin tecnicismos o palabras poco comunes. Hay que decir que es posible querer aparentar dominar bien el tema y con ello caer en el error de utilizar términos forzados que terminan por provocar una distorsión en la comunicación. Por ello hay que tener autoconciencia y autocrítica de nuestro trabajo, recordando siempre que lo principal es ser comprendido y no admirado. Ahora podemos observar el ejemplo de una conclusión cerrada que, como se ha dicho, los resultados se comunican por medio de puntuaciones, es decir, de manera gráfica, de manera numérica. Y como decíamos hace un momento, al final no puede faltar el nombre del terapeuta y su firma, independientemente del tipo de conclusión que se esté realizando. A continuación, se aprecia un ejemplo de una conclusión mixta, donde se combinan gráficas numéricas que ubican al consultante en determinado rango y se enumeran también las características de la personalidad del aspirante de una manera clara y concisa, con un lenguaje fácil de entender. Podemos ver cómo por un lado se ubican los resultados en determinadas categorías y por otro se detalla de manera breve lo encontrado para de esta manera evaluar de mejor manera al individuo. Continuando con la exposición, corresponde repasar el capítulo número 15 que se encuentra a partir de la página 349 del libro. En este apartado se menciona que siempre hay que tener presente que el sostén de cualquier empresa u organización son las personas que la conforman. Por eso es vital hacer un buen proceso de reclutamiento, selección, contratación e integración de personal y con ello evitar contratar personas que no cumplan con los requisitos y enfocarse en aquellos que parezcan más aptos para terminar eligiendo al indicado. En este apartado encontramos que el reclutamiento en sí debe ser evaluado por diversos factores, entre los que destacan saber si se lograron o no los objetivos, si el personal contratado es acorde a lo requerido, también si el proceso se dio de acuerdo con lo planeado y si fue eficiente en cuanto a costos y a tiempos. Algunos ejemplos que podemos ver de criterios para la evaluación del reclutamiento y selección de personal son: el costo-beneficio. Aquí se compara entre la inversión de dinero, tiempo y recursos utilizados con el resultado del personal contratado. Por ejemplo, si se obtuvo a un colaborador de alta calidad en cuanto a compromiso, competencias, etc., se puede decir que fue bueno el costo-beneficio, no así en el caso contrario. Por ello es importante conocer este aspecto y manejarlo de manera apropiada. Otro de los criterios es el tiempo de respuesta. Aquí, si el proceso se prolongó por mucho tiempo, hay que revisar si esto se debió a la inexperiencia del reclutador o si fue por falta de tiempo o por no decidirse a tomar la decisión final. También nos encontramos con la correspondencia en el perfil. En este apartado se revisa si los candidatos propuestos fueron acordes o similares con lo requerido. En mi opinión, es complicado que una persona encaje a cabalidad en el perfil que la empresa está buscando. Por ello, es por lo que cobra una gran importancia manejar correctamente este apartado para acercarse lo más posible al candidato o la candidata ideal para el puesto.
Otro factor más para evaluar es la efectividad de fuentes y medios de reclutamiento. Aquí se observa la cantidad y la calidad en la capacitación de los candidatos provenientes de cada fuente y medio de reclutamiento utilizado. Por lo que es muy importante estar en continua búsqueda de mejores fuentes y estar muy pendiente de este apartado, ya que la sociedad se encuentra en continuo cambio, permitiendo otras posibilidades. Por acá tenemos algunos indicadores relacionados con el reclutamiento y la selección. Uno de ellos es el índice de rotación de personal, el cual sirve para conocer el número de trabajadores que ingresan y el número de trabajadores que se separan de la organización en relación con el total de empleados que se encuentran laborando en una empresa durante determinado periodo de tiempo. Una rotación de personal alta significa que algo no está funcionando bien y no se está atendiendo adecuadamente. Algunas de las principales causas de rotación pueden ser despidos, fallecimientos, ascensos, transferencias, jubilaciones, etc. En cuanto a las renuncias, estas pueden deberse a sueldos muy bajos, supervisión muy dura, falta de incentivos, problemas personales, etc. Es muy importante también indagar el motivo que lleva a un trabajador a separarse de la empresa, ya que esta información va a permitir tomar las medidas e implementar las correcciones necesarias con el fin de evitar futuras renuncias. Los motivos de la separación se pueden obtener a través de la entrevista de salida, la cual no es más que un cuestionario en el cual se incluyen preguntas que permiten saber a la organización los motivos principales por los cuales el trabajador ha decidido renunciar, y el formato de esta entrevista debe contener tanto preguntas abiertas como preguntas cerradas. El índice de rotación de personal se determina por el número de trabajadores que se integra a la empresa y por el número de trabajadores que se separa de esta misma organización con relación a la cantidad total promedio del personal con que cuenta la organización en un periodo determinado. Cuando el índice de rotación es muy alto, arriba del 50%, es un indicador de que algo no está funcionando bien dentro de la organización y que se debe realizar un análisis de cada una de las áreas para de esta forma identificar la que presenta más problemas y darle solución a la mayor brevedad posible. Por aquí encontramos también el índice de ausentismo. Se dice que la frecuencia con la que el empleado se ausenta de su trabajo se relaciona de manera directa con la planeación de recursos humanos y con el reclutamiento. Por otro lado, se dice que el ausentismo crónico puede ser una señal de problemas más profundos en el ambiente de trabajo. Por ello, es muy importante poner atención en este apartado para observar o detectar posibles fallas en el ambiente laboral. Encontramos también los costos de rotación, los cuales son aquellos que están relacionados con la separación de un empleado de la organización y con el proceso de reemplazar al mismo. Por lo general, estos costos se pueden dividir en 3 categorías. Costos de separación del empleado que se va, costos de reemplazo y costos de capacitación para el nuevo empleado. Todos estos costos se estiman en 2 o 3 veces el sueldo mensual del empleado que se va, por lo que reducir los índices de rotación de personal podría dar como resultado ahorros significativos para la organización. Ya por último, se menciona que si los porcentajes de rotación son altos y además se asocian los costos, tal vez sea conveniente revisar la estructura organizacional para detectar mejoras, o bien, si no son tan drásticos los casos, sirve como un indicador que brinde información sobre el funcionamiento de la empresa.
Como conclusión, se puede decir que es de vital importancia para el psicólogo laboral conocer tanto la estructura como las diferencias entre los distintos reportes psicológicos para de esa manera distinguir entre uno y otro y con ello poder utilizar el que más le sea conveniente. Mientras que de igual forma es de gran importancia conocer la evaluación y el reclutamiento de personal para poder conducir de mejor manera al grupo y con ello evitar renuncias innecesarias y perder valiosos recursos para la organización.